Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Andrés, bienvenidos a un nuevo video tutorial mediante el cual voy a dar respuesta a una persona que me hizo una pregunta en la caja de comentarios bastante interesante, cuya resolución posiblemente puede hacerse de muchas maneras. Así que si tienes una manera diferente al momento de acabar el video o se te ocurre una diferente al momento de acabar el video, no dudes en postearla en la caja de comentarios para que todos aprendamos en comunidad y podamos incrementar nuestro conocimiento en torno de esta herramienta, la cual nos puede obviamente sacar de muchas dificultades, entendiendo los datos siempre para tomar nuestras mejores decisiones o siempre para tomar mejores decisiones. Esta persona me preguntó cómo buscar un valor en varias tablas dinámicamente. Bueno, yo le puse el título a este libro de Excel y lo más probable es que el video también, sobre cómo buscar un valor en varias tablas, pero de manera dinámica. La pregunta consiste en lo siguiente: se tiene una fuente de información segmentada o desagregada en diferentes tablas que van a tener la misma estructura y la idea es ubicar, por ejemplo, un valor dentro de todas las tablas y decir si esta o se encuentra en alguna de ellas. En caso de que se encuentre en alguna de ellas, pues simplemente podemos devolver un marcador a través de una cadena de texto, o bien un valor booleano, o bien algún tipo de señal que me diga que el valor se encuentra dentro de la tabla. Fíjate que yo tengo aquí un rango de datos de 3 columnas marcado con un color de verde que tiene una columna llamada código, tenemos una columna llamada ítem y tenemos una columna llamada valor. ¿Puede tener más información? Claro que sí, tanto a la izquierda como hacia abajo, para incrementar el valor de la tabla o para colocar más datos o más información a la tabla. Obviamente en filas, tanto en columnas, pero la idea o el núcleo de este ejercicio sería prácticamente el mismo. Tengo una columna llamada código, el texto que puede variar y el valor que puede variar. A su vez también tengo una segunda tabla que va a tener exactamente la misma estructura, pero la información puede variar tanto en tamaño como en el contenido que existan en las columnas. Tengo código, ítem y valor, tal cual como tú te estás dando cuenta, pero puede estar la información de una manera totalmente diferente o puede encontrarse información nueva o bien repetida. Y aquí a lo último tengo una tercera tabla que representa del mismo modo el mismo patrón, código, ítem, valor, pero la información puede encontrarse de manera diferente. El objetivo es encontrar este conjunto de códigos que se encuentran dentro de este rango y poder determinar si el código se encuentra en la tabla 1, 2 o 3 y decir si está o no está dentro de un rango de desbordamiento. El punto es que yo podría utilizar un pequeño artilugio con los nombres de las tablas para generarlo dinámicamente mediante el uso de una fórmula que me permita crear un rango de desbordamiento con la suma de las 3 tablas hacia abajo y poder hacer la búsqueda, como tienen el mismo esquema o el mismo patrón, poder hacer la búsqueda en una supertabla o en una tabla compilada. Y luego poder identificar mediante una columna virtual, si es posible, por ejemplo, en una columna virtual, colocar un marcador que diferencie sobre qué tabla estoy buscando el valor y si lo encuentro, poder devolver el desagregado para tener, por ejemplo, una idea de dónde se encuentra el código. Recuerda, si esta tabla de la primera no se parece a la de la segunda porque el valor de columnas puede cambiar, no importa, porque lo importante es que entiendas el concepto, porque puedes extraer las columnas de interés de cada una de las tablas y seguidamente haces el tratamiento o el método que yo te voy a explicar. Suponga que esta es información de venta, suponga que esta es información que representa los códigos de venta de un producto en donde el ítem representa la descripción y en la columna valor estamos representando, por ejemplo, el total de la venta de ese producto. Yo podría crear una tabla con esto. ¿Cómo hago para crear una tabla? Coloco la celda activa encima del rango, presiono control T, llamo al cuadro crear tabla, le digo que la tabla tiene encabezados y seguidamente le doy clic en el comando aceptar. Fíjate, ya al crear esta tabla yo puedo añadir nuevos registros y los registros se van colocando como información nueva, así que la fórmula va a tener en cuenta esos nuevos registros para realizar posibles búsquedas a futuro y dinámicamente voy a hacer la actualización de la fórmula porque los datos están cambiando. Entonces, para ello voy a colocarle esta tabla, se va a llamar por ejemplo ventas.
No le voy a dejar el nombre por default que dice tabla número 1, sino simplemente le voy a colocar un nombre nuevo que diga ventas y le voy a colocar el número de 1 o un índice que lo identifique. Tú le puedes colocar guión al piso ventas, le puedes colocar el nombre que tú quieras, pero el método sería que lo identifiques a partir de un número. Le voy a dar enter para renombrar esta tabla como ventas número 1 y voy a hacer lo mismo con la 2. Voy a decirle que la tabla tiene encabezados, le doy un enter y vengo y le cambio el nombre y le digo que esta tabla se va a llamar ventas, tal cual como llamé la primera, tienen que tener el mismo nombre y el índice que lo identifique, en este caso sería 2. Y posteriormente vengo y creo una tabla con el tercer rango, le digo que la tabla tiene encabezados, vengo aquí y le coloco un nombre, pero esta se va a llamar ventas 3. Fíjate ahora que esta se llama ventas 1, tiene el mismo nombre o cadena de texto, cambia el índice, esta sería ventas número 2, tiene el mismo nombre de base y el índice cambia y a su vez también la tercera tiene el mismo nombre de base que sería ventas y el índice cambia. Vamos a empezar a escribir una fórmula que no es fácil de entender, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para que tú la entiendas, en donde en el primer paso, que vamos a utilizar obviamente la función let para crear un paso, es crear un compilado o una tabla total o una tabla que contenga la 1, la 2 y la 3 mediante compilación o mediante apilación que hagamos dinámicamente mediante el uso de esa fórmula. Entonces, por ejemplo, a este nombre le voy a colocar, recuerda que la función let opera de la siguiente manera, tengo un nombre o le asigno un nombre y luego le asigno un cálculo y luego para hacer referencia a todo ese cálculo gigantísimo solamente llamo al nombre y él me lo entrega como resultado. Algo muy sencillo de entender con la función let de todos los tutoriales que hemos visto en el canal. Listo, que lo hemos repetido hasta el cansancio. Vale. Me voy a ir un momentico aquí hacia la parte izquierda, ahí van a estar las tablas, solamente omití la tabla número 1, la acabo de ocultar para desplazarme un poquito a la derecha y voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame compilado. Fíjate, él va a contener la tabla 1 de ventas, la tabla 2 de ventas y la tabla 3 de ventas de manera compilada al terminar, en este caso, de correr la función o el conjunto de funciones. Voy a utilizar a la función reduce. La función reduce me permite crear mediante un acumulador el valor total de la suma de algún conjunto de elementos que se van a iterar dentro de todo el conjunto de matrices que yo le pase a esa expresión o la matriz que yo le pase más bien a esa expresión. Como valor inicial del acumulador le voy a colocar una cadena vacía. Fíjate, la coloco con un par de comillas juntas y es con ese valor que se va a iniciar el acumulador. Posteriormente voy a colocar una matriz o voy a crear una matriz de manera estática, teniendo cuidado de que sepa con anterioridad la cantidad de tablas que tenga. ¿Puede ser dinámica la matriz? Claro que sí. En un paso anterior yo puedo determinar con cuántas tablas voy a trabajar para crear la matriz y en vez de pasar un valor numérico, por ejemplo, dentro de la función secuencia, fíjate, pasar un valor numérico, en este caso estático, un valor de 3 que identifique la tabla 1, 2 y 3, yo podría pasar dentro de la función secuencia o en el interior de ella un nombre que haga referencia, por ejemplo, a una celda en donde yo especifique la cantidad de tablas, donde yo quiero barrer todo el código o donde quiero yo buscar todo el código. De momento dejémoslo así porque lo importante es entender el núcleo. Fíjate que si yo evalúo esto con F9, la función secuencia devuelve 1, 2 y 3 ordenado por filas, obviamente porque lo estoy pasando en el argumento filas de la función secuencia. Esta matriz de la función reduce voy a pasarla dentro de su lambda interno teniendo cuidado de crear el valor del acumulador que va a recepcionar en este caso el valor con el que se va a inicializar, que sería este espacio, y posteriormente voy a crear el valor del índice que va a ir recibiendo el índice que va a identificar la tabla, que lo estoy generando mediante una matriz con secuencia de 3 elementos. Entonces este valor de índice lo voy a llamar así, un parámetro dentro de la función lambda que me permita recepcionar cada uno de los números que me arroja la función secuencia tras las múltiples iteraciones que voy a crear con esa lambda a través de la función reduce.
Posteriormente, en el cálculo de la función lambda que está operando con reduce, fíjate aquí en el cálculo, no más parámetros, voy a utilizar una función let interna. ¿Por qué voy a utilizar una función let interna? Porque necesito crear una columna adicional, una columna que identifique virtualmente cada una de las tablas, de tal manera que se cree aquí como en la parte derecha de manera virtual en cada una de las tablas como una columna con múltiples filas que va a tener la cantidad de filas totales que identifique el nombre de la tabla. Por ejemplo, tabla número 1, tabla número 2, tabla número 3, tabla número 4, etc. De eso depende, obviamente, de las que usted pase. Yo tendría el nombre de la tabla como ventas 1. Podría utilizar el nombre sí, pero por ejemplo voy a hacerlo de manera diferente para que tú entiendas que no es necesario ni mandatorio que utilice el nombre de la tabla para originar ese identificador o ese índice que va a identificar cada una de las tablas. Por ejemplo, a la tabla número 1 le voy a colocar tabla número 1, a la 2 la 2 y a las 3 la 3. No utilizo para nada ventas, pero sí para identificarlas. Lo primero que voy a hacer es mediante la función indirecto, a través de un nombre, voy a crear la tabla mediante el valor de su nombre, como yo lo coloqué en el cuadro de nombre, se llama ventas. Entonces, fíjate, dentro de la función let voy a crear un nombre que va a tener asignado un valor. Lo que voy a hacer es utilizar a la función indirecto para que de manera indirecta cree un rango con una cadena de texto. Como la tabla se llama ventas y todo tiene el mismo nombre, pues yo le voy a colocar aquí, mira, ventas, y vengo y cierro con el par de comillas dobles y le concateno con el símbolo del ampersand el índice que esté iterando por la función lambda de la función reduce. Si yo cierro a la función indirecto, ten en cuenta que esta función literalmente lo que está haciendo es crear la tabla en memoria y la carga dentro del nombre llamado tabla, por ejemplo, a la que corresponda. Si itera el índice 1, entonces indirecto devuelve toda la referencia de la tabla número 1. Si itera el 2, entonces devuelve toda la tabla número 2. Si itera el 3, entonces devuelve toda la tabla número 3 y lo voy a cargar acá. Ahora bien, dentro de ese nombre tablas va a haber una tabla guardada y yo necesito crear una columna de manera artificial que tenga, por ejemplo, un nombre particular que identifique cada uno de los registros de la tabla donde viene para que cuando yo compare el código pueda, por ejemplo, saber de qué tabla hace referencia o de qué tabla viene. Esto lo vamos a lograr, por ejemplo, con una columna adicional con un nombre nuevo, por ejemplo, que se llame así, mira, columna nueva. Le voy a poner así, mira, columna nueva, no columna 9. Y seguidamente voy a utilizar a la función filas. ¿Qué voy a hacer con la función filas? Voy a calcular el valor de filas que tenga la tabla creada con la función indirecto en el paso anterior de la función let. Es decir, la función filas va a envolver el nombre llamado tabla que está creando la función indirecto a partir del nombre o la cadena de texto ventas y el índice que se está iterando por la función lambda mediante el uso de la función reduce. Ten en cuenta que la función filas lo que está devolviendo es un valor entero. Por ejemplo, tenemos 23 filas, tenemos 18 filas, tenemos 50 filas, etcétera. Eso depende y es dinámico de la cantidad de filas que tenga cada una de las tablas. Necesito crear una secuencia por filas con cada uno de esos números. Entonces envuelvo con la función secuencia el resultado de la función filas. Si filas me devuelve 10, secuencia me crea una secuencia de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tiene 25, porque tiene 25 filas la tabla, crea una secuencia de 1, 2, 3, 4 hasta 25, etcétera, y me lo está devolviendo como resultado de esa función secuencia. Bien, ahora voy a utilizar a la función sí para envolver ahora a la función secuencia. Fíjate dónde se pasó. Se pasó porque todavía hay tamaño y como no le he dado una enter, pues obviamente ella hace esa disposición. Si cada uno de los valores numéricos mayores o iguales a 1 que se comportan como un verdadero son un verdadero, entonces quiero que me coloques algo como resultado. Quiero que me digas, por ejemplo, si esa cantidad de elementos es mayor o igual a 1, compórtate como verdadero y la función sí va a correr lo que yo le diga.
diga en el valor si verdadero. Aquí es donde yo voy a crear, por ejemplo, el índice que identifique cada una de las filas de la tabla correspondiente. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo logramos? Lo voy a hacer mediante una concatenación en la parte verdadera de la función sí. Voy a colocar un par de comillas. Yo podría aquí colocar también ventas para identificar el nombre de la tabla, pero quiero colocarle un nombre diferente para que tú lo aprecies. Le voy a colocar así: tabla, y cierro con el par de comillas y luego con un ampersand concateno el índice. Es decir, voy a tomar el índice que estoy iterando mediante la función let, que en este caso está entrando como parámetro, se está evaluando como parámetro dentro del lambda interno de la función reduce. ¿Listo? Entonces, este índice, que sería este índice del lambda en cada uno de los ciclos, me va a permitir identificar la tabla número 1, o bien la tabla número 2, o bien la tabla número 3. Eso es todo. Vengo y cierro a la función sí, y yo espero que no me devuelva un valor de falso. De hecho, nunca lo va a devolver, porque la función filas lo que está haciendo es evaluar cuántas filas va a tener la tabla, y si esta tabla tiene más de una fila o una sola fila, siempre la va a evaluar a través de un valor positivo como un valor de verdadero por la función sí, y jamás va a entrar por la parte falsa. Por tanto, yo garantizo que esta concatenación que identifica cada una de las filas de la tabla se origine y se cree correctamente. Perfecto. Fíjate que de momento, al cerrar esta expresión, estoy cerrando la función sí, y ese resultado, que sería la nueva columna, iría a decir tabla 1, 1, 1, 1, 1, es decir, tabla 1, tabla 1, tabla 1, tabla 1, tabla 1, luego tabla 2, tabla 2, tabla 2, tabla 2, la cantidad de filas que tenga, y luego tabla 3, tabla 3, tabla 3, tabla 3, y listo. Ese sería el resultado. ¿Cómo te demuestro yo esto? Obviamente creando una apilación. Necesito apilar el valor en vertical. ¿Qué valor necesito apilar en vertical? Necesito apilar en valor en vertical el valor que traiga el acumulador en cada uno de los ciclos del lambda, y posteriormente necesito apilar en horizontal el valor de la nueva columna virtual a cada una de esas sumas o a cada una de esas apilaciones. Entonces tomo el valor del acumulador y posteriormente le apilo en vertical hacia abajo el resultado de la función apilar en horizontal, en donde tome el nombre tabla que está cargando la tabla a partir de la función indirecto y seguidamente le asigne por parámetro la columna nueva de su iteración. Cierro la función apilar en horizontal, cierro la función apilar en vertical y posteriormente voy a irme a cerrar este LED que tengo acá. Este sería el cálculo del LED interno, de este LED interno. Fíjate que cuando yo cierre este LED o coloque un paréntesis de cierre acá, este valor se va a iluminar, o este paréntesis lo voy a hacer ahora. Mira, fíjate, ahí se colocó. Entonces cerré el LED, luego cierro el lambda de esa función reduce y por último cierro la función reduce. Fíjate ahora que si yo intento imprimir el valor del compilado, que sería el nombre que va a cargar a la función reduce, cuyo resultado lo que voy a obtener es una fila de la apilación con valores de un vacío inicial que no van a tener que, digamos, como hacer nada, ni tampoco los voy a eliminar porque no interfieren en el cálculo, pero a su vez también estoy devolviendo todos los códigos de cada una de las tablas. Fíjate, devuelvo toda la apilación de cada una de las tablas con sus textos o descripciones correspondientes y los valores monetarios que tendría obviamente que devolver en caso de que lo requiera. Pero aparte de eso, identifico en una cuarta columna que ya no es virtual, ya existe dentro de la fórmula la tabla de cuál proviene cada uno de los códigos. Fíjate, aquí tengo tabla 2 y por último tengo tabla 3. Este ejercicio es bonito porque te permite practicar iteraciones mediante fórmulas, sí, y también te permite entender cómo sucede esta magia con la función indirecto, es decir, cómo se crea la función o con la función indirecto se van creando valores de referencia de celdas que pueden ser utilizados dentro de Excel en los siguientes pasos de una función LED. Ahora bien, necesito calcular en esta columna a ver si el valor está. Necesito saber si el valor de 70 está, si el valor de 52 está, buscándolo en esta columna. Eso lo voy a hacer rápidamente mediante el uso de la función coincidir, en donde si encuentra al menos una sola coincidencia, pues obviamente está dentro de cualquiera de las tablas y me tiene que devolver una cadena resultante, por ejemplo, que me diga así. Voy a crear, por ejemplo, en el resultado
de este, o en el resultado no, en el siguiente argumento, un nombre. Por ejemplo, voy a crear un nombre que se llame está, que identifique si ese valor numérico que voy a barrer mediante un mapa se encuentra dentro de toda esta tabla, y si sí está, devuelvo la cadena de texto sí, y si no está, devuelvo la cadena de texto no. O bien puedo volver un true o bien puedo volver un false. Le voy a dar una coma y ahora le voy a asignar el valor. ¿Qué va a tener esto como resultado? Pues el resultado va a ser la iteración de un mapa de cada una de las referencias de celda. Fíjate, aquí vamos a poner el mapa bien, me gusta ver la función en mayúscula, y en el array de esta función mapa voy a tomar cada uno de estos códigos, es decir, todos los códigos que yo necesito comparar y contrastar con todos los elementos de esta super tabla virtual, que es la suma de todas las tablas, y a su vez también una columna virtual que me permite identificarlos. Mapa recorre una matriz de valores mediante su lambda interno. Le voy a dar aquí cerrar, aquí me equivoqué con el nombre, coloco bien lambda, y lambda me exige como primer parámetro o como parámetro único que le coloque el valor que yo voy a recorrer, o el parámetro que va a recibir el valor que yo voy a recorrer. En este caso le voy a colocar, por ejemplo, valor celda, así mira tal cual, o valor cell, para que me deje ver, así valor cell. Y esta celda o este rango de celdas básicamente lo que va a hacer es tomar un elemento por cada uno de los elementos y lo va a ir arrojando directamente dentro de este nombre. Y luego yo en el cálculo de este lambda interno puedo hacer algo con ese valor numérico, que es hacer la búsqueda. Voy a pasar directamente al cálculo de la función lambda, y lo que voy a hacer es utilizar a la función coincidir. Fíjate, utilizo a la función coincidir, la función coincidir en X, perdón, no coincidir, porque la función coincidir en X tiene una particularidad. Busca de manera exacta por default, así que no tengo que especificar el último argumento. ¿Qué valor voy a buscar yo? ¿Qué elemento necesito buscar dentro de la función coincidir? Necesito buscar el valor de la celda que se va a ir iterando por la función mapa de la función lambda de su mapa, o la función mapa en esencia, que le va a pasar cada uno de los valores. Necesito buscarla dentro de una columna de códigos que va a tener el compilado de todas las columnas. Para ello utilizo la función elegir columnas y tomo a la columna compilado y le digo tráete la columna número 1. Fíjate, elegir columnas lo que está haciendo es devolver toda la columna del compilado, y luego la función coincidir en X va a intentar buscar el valor, y si lo encuentra devuelve un valor numérico que identifica la posición de este valor dentro de toda la columna, identifica el número de la fila y me lo devuelve como resultado. Cierro a la función coincidir en X, ella va a buscar de manera exacta por default. Fíjate que si yo le doy una coma en el modo de coincidencia me dice coincidencia exacta, así que no tengo que especificarlo. Cierro la función coincidir y luego tengo que validar si la función coincidir me devuelve un valor numérico. Si es así, con la función en número, ella me va a retornar un valor de true o un valor de verdadero. Si no devuelve un valor numérico, coincidir devuelve un error si no se encuentra el elemento. Entonces la función en número evalúa el error como un valor de falso. Evalúo a la función en número con la función sí en su prueba lógica. Si esto retorna un valor de verdadero, entonces quiero que devuelva dentro de un par de comitas que sí se encuentra ese valor numérico. En caso de que me diga falso, entonces quiero decir que el valor no se encuentra dentro de todas esas columnas o dentro de todas esas tablas uniendo todas las columnas. Cierro a la función sí, no tiene ninguna dificultad. Cierro a la función lambda, fíjate, y luego cierro la función mapa. Evalúo aquí con una lenter e imprimo el valor de está, pero primero lo que voy a hacer es una apilación, o más bien, sí, voy a colocar aquí el valor de está para comprobar la respuesta. Evalúo con enter y ya me estoy dando cuenta que el valor de 70 sí se encuentra en cualquiera de esas tres tablas. Luego el valor de 45 y 83 también se encuentra dentro de esas tres tablas. El de 53 se encuentra, 87 y 51, 11 y 59, 14 se encuentra, 63 también se encuentra. ¿Qué sería lo genial? Lo genial sería identificar de qué tabla viene cada número o en qué tabla se encuentra cada número. ¿Qué tal que se encuentre en las tres? ¿O qué tal que se encuentre en una sola nomás? ¿O qué tal que se encuentre en dos? O bien, necesita identificar de alguna manera de dónde procede. Voy a utilizar la columna auxiliar, la columna virtual que creé con los índices de la tabla. Entonces aquí voy a identificar, por ejemplo, las tablas.
vengo y copio este mismo formato, lo pego acá y voy a crear un rango de desbordamiento mediante el uso de esta misma fórmula. Pero ahora voy a crear un pequeño paso que me permite identificar las tablas. Es un pasito adicional, obviamente, no es difícil, pero necesitamos hacer una unión en caso de que nos devuelva una matriz como resultado, la fórmula que vamos a generar. Voy a crear el nombre que se llame, por ejemplo, quiero que identifiques las tablas, le voy a dar así, mira, un nombre que se llame tablas y voy a empezar a jugar con las funciones de Excel. Lo primero es recorrer la matriz entrante. Yo sé que tú me irías a decir, no repitas nuevamente este rango porque estás utilizando un LED, pero como es un rango pequeñito, pues si no tiene ningún cálculo, lo voy a colocar dentro de la misma expresión de mapa. ¿Qué hace mapa? Mapa lo que hace es iterar cada uno de los elementos de este rango y los pasa dentro de su lambda interno en un parámetro que va a cargar cada uno de los valores. Por ejemplo, como es prácticamente lo mismo, voy a colocar así, mira, valor de la celda, tal cual, y posteriormente voy a crear un LED en el cálculo de esta función lambda. Necesito hacer algunas operaciones intermedias. Primera operación que necesito identificar. De toda la supertabla que va a unir el compilado, necesito identificar toda la columna código. Entonces voy a crear un nombre con la función LED que identifique la columna código de la tabla compilado, la cual está compilando la tabla de ventas 1, tabla de ventas 2 y tabla de ventas 3. Esto lo hacemos rápidamente con la función elegir columnas, en donde tome el valor del nombre compilado que va a contener esa tabla y extraiga la columna número 1. A su vez también necesito identificar el nombre de las tablas, entonces necesito identificar la cuarta columna virtual de la tabla compilado que va a tener la identificación de cada una de las tablas en caso de que la necesite para poderla recuperar. Para la tabla 1 es tabla número 1, para la tabla de ventas 2 es tabla número 2 y para la tabla de ventas 3 es tabla número 3. ¿Cómo hacemos esto? Lo creamos a través de un nombre. Por ejemplo, vamos a crear un nombre que se llame tab de tablas y aquí voy a cargar mediante la función elegir columnas de la tabla compilado la columna número 4. Y yo sé que tú me irías a decir aquí, cada tabla tiene 3 columnas. ¿Por qué está utilizando la cuarta columna? Porque la tabla compilado va a tener una columna adicional y esa columna adicional es virtual. Yo la creé con el primer paso en esencia y específicamente con esta valor de tabla de la función LED la creé con indirecto y esta columna nueva. Entonces, si yo me extraigo con elegir columna de la tabla compilado, esa columna adicional puedo identificar los elementos y los elementos de manera iterativa. Le voy a dar una coma y fíjate que creé un nombre y luego creé otro nombre y del mismo modo tengo a la función elegir columnas que extrae la primera columna de la tabla compilados que tiene los códigos y la 4 que identifica la tabla. Ahora bien, una vez hecho esto, voy a ejecutar el cálculo. Ya no necesito hacer más nada, necesito ejecutar el cálculo para proceder, por ejemplo, a generar el resultado de cuántas tablas tiene cada número en caso de que tenga varias. Esto lo voy a lograr con la función filtrar. Fíjate, es muy sencillo. Recuerda que estamos dentro de un mapa. El mapa va a ir iterando cada uno de los valores en este ítem del valor de la celda. ¿Qué necesito yo hacer? Necesito en el array de la función filtrar todos los elementos de la columna tab o la columna que va a identificar las tablas. Es lo primero que necesito que tú entiendas. Si yo vengo y tomo aquí el valor de la columna o del nombre que está identificando esa columna virtual del compilado que se llama tab, que va a identificar cada una de las tablas, yo puedo establecer el filtro mediante el argumento include de la función filtrar a través de la comparación del código gigante de la columna compilado en donde venga y lo utilice y le diga que si es igual al valor que estoy iterando por la función mapa, entonces saque todos los registros. ¿Y cómo lo hago? Pues lo comparo directamente con el valor de la celda. Fíjate, el valor de la celda es el que está llegando por parámetro a la función lambda a través de su función mapa externa o a través de la función mapa que lo controla. Cierro la función filtrar, pero ¿qué pasa si no encuentra nada? La función filtrar me puede devolver un error. Entonces no puedo dejar de manera olímpica proceder o dejar pasar un error porque dañaría toda la fórmula como resultado. Necesito controlarlo. En caso de que la función filtrar no encuentre nada,
como en el caso del código 18, que no se encuentra en ninguna de las tres tablas, o el código 31 o cualquier código que diga no en esta columna que no se encuentra, necesito devolver algún tipo de cadena. Por ejemplo, le voy a devolver no está y lo envuelvo dentro de un par de comillas como un texto. De hecho, le voy a colocar, mira, el valor de nulo para poder identificar lo que me diga. Es un valor nulo, quiere decir que no está, no lo encuentro. Ahora sí, cierro la función filtrar. ¿Qué va a hacer la función filtrar? En cada una de las iteraciones voy a hacer un filtro por cada uno de los códigos y voy a filtrar cada uno de los elementos de la cuarta columna tabla, y en este caso, en caso de que se encuentren repetidos más de una vez en esa misma tabla, entonces necesito eliminarlos. En pocas palabras, necesito utilizar los valores de muestra a través de la función únicos que envuelvan a la función filtrar para que se extraiga los elementos de muestra que contengan los nombres de las tablas de manera repetida o duplicada donde se encuentre el código que está iterando la función mapa. Y seguidamente tengo que tomar cada uno de esos códigos únicos y utilizarlos como argumento de la función unir cadenas. ¿Por qué voy a hacer una unión de cadenas? Porque la función filtrar hasta este momento me está retornando o puede retornarme una matriz que contenga, por ejemplo, tabla 1, tabla 2, o tabla 1, tabla 5, o tabla 1, tabla 3, o tabla 2, tabla 3, dependiendo de la cantidad de tablas que yo tenga. Un código puede estar en más de una tabla. Un código no puede estar en ninguna tabla. Un código puede estar tan solo en una tabla. Total, voy a devolver una matriz que puede contener un valor de nulo, un valor que identifique únicamente una tabla o múltiples valores que identifiquen múltiples tablas porque se encuentra el número, el código en varias tablas. La función unir cadenas me está pidiendo un delimitador, entonces como delimitador le voy a colocar un espacio, un guión y un espacio. Y lo encierro con un par de comillas. En el segundo argumento me dice que si quiero ignorar las celdas vacías, yo le voy a decir que sí, ignorar celdas vacías, aunque no existen dentro de ninguna de las tablas, pero en caso de que existiesen, quito esa información espuria y le elimino las celdas vacías. ¿Cómo coloco el valor de verdadero acá? Lo puedo colocar así, mira, pero es muy largo, entonces yo siempre acostumbro a colocar el valor de 1, que también es un verdadero, y por tanto el tercer argumento, que sería el texto 1, que va a contener posiblemente una matriz o un elemento único, me va a permitir en este punto poder filtrar en este caso o poder sacar cada uno de los elementos y unirlos a través de un guión, es decir, la función filtrar puede devolver varios elementos. Fíjate, voy a cerrar aquí a la función únicos, a la función, perdón, unir cadenas, tal cual como tú lo estás viendo. Creo que me equivoqué, voy a hacer aquí el filtro, de hecho lo voy a quitar, estoy envolviendo esto dentro de la función unir cadenas. Necesito sacar la muestra primero, así que voy a recuperar a la función filtrar, fíjate, copiando esto que tengo aquí con control C y eliminando este montón de elementos, llamo a la función únicos, ahí me confundí un poquito, pego a la función filtrar, cierro y ahora llamo aquí a la función unir cadenas, fíjate, a la función unir cadenas, rápidamente coloco el delimitador, un espacio, un guión, un espacio, cierro con un par de comitas, luego le coloco una coma, el valor de verdadero, que sería en este caso 1, le doy una coma y la función únicos sería lo que yo quiera iterar. La función únicos es lo que está haciendo es al retorno de la matriz, si tiene valores repetidos, entonces la filtra. Ahora sí, cierro a la función unir cadenas, quizás no iba a salir como la tenía porque coloqué a la función unir cadenas dentro de la función filtrar y era al revés, es lo que me retorne la función únicos. ¿Listo? Ahora bien, esta función prácticamente lo que está haciendo es devolviéndome el resultado de esta parte de las tablas. Yo quisiera imprimirlo, entonces debo cerrar toda la función hasta llegar al mapa. De momento, este paréntesis está cerrando la función unir cadenas que se está corriendo dentro del LED interno del lambda de su mapa. Entonces vengo y cierro a la función LED, a la función lambda y a la función mapa y listo. Y luego en el cálculo, ahora sí, que voy a evaluar en la última fila de la función LED externa, voy a tomar la columna que se llama o está cargada dentro del nombre está y la voy a apilar en horizontal con la columna que se llama tablas que identifica las tablas. Es decir, llamo a la función apilar en horizontal y le digo apílame en horizontal el nombre esta que va a contener si está o no está, perdón, ahí debería llevar tilde, está o no está, que sería esta matriz resultante
con la que tenga el nombre tablas, perdón, no sino el nombre tablas. Cierro la función apilar en horizontal a la función LED, evalúo con Enter, voy a darle un doble clic acá para que esto crezca de hecho un poquitico más y vamos a estudiar la respuesta. Fíjate que el código 70 sí está, pero esta partecita de la columna me permite identificar que se encuentra dentro de la tabla 2 y la tabla 3. Entonces yo tendría aquí el valor 70 y aquí tendría el valor 70. Suponga, por ejemplo, que tenga el valor 70 dentro de la tabla 3. Vamos a identificar algún elemento que no esté, por ejemplo el 40. Y suponga también que aquí está el 70. Fíjate, también se encuentra dentro de la tabla. Sin embargo, como la función únicos está actuando en el último parámetro del nombre o el último nombre que creamos, fíjate, este únicos que yo tengo acá está actuando como retorno de la función filtrar. Aquí el 70 pudiese haber salido varias veces y tener el mismo nombre de tabla número 3, pero como la función únicos está quitando los valores en exceso, entonces solamente toma una muestra y luego uno cadenas para generar el resultado, así que no hay ningún problema con ello. Bien. Eso solamente es una demostración. Ahora, ¿puede un código no estar? Claro, el 17, ¿qué quiere decir? Que no está. Y como no está, pues no está ninguna. Entonces me aparece nulo y ahí está tal cual. Esta sería la comprobación de la fórmula. Todo lo que diga no en la columna está, tiene que en las tablas decir el valor de nulo. Una manera digamos como olímpica de poder demostrar que el resultado está bien hecho. Ahora bien, ¿un elemento puede estar en una sola tabla? Sí, por ejemplo el 11, fíjate, aquí tengo el 11, está en esta tabla. Si yo corro aquí y corro aquí una búsqueda del 11, lo más probable es que no la encuentre. Tengo el 63 en la tabla 2 y en la tabla 3, fíjate, el 63 en la tabla 2, aquí tendría que estar el 63 y luego aquí el 63 también está dentro de la tabla número 2. Y luego tendría el 53 en la tabla 1 y 3, vengo y busco el 53 en la tabla 1 y busco el 53 en la tabla número 3 y efectivamente está. Entonces, el punto es, ¿qué pasa si se encuentran las tres tablas? Fíjate, voy a colocar aquí el valor de 53, a ver si el 45 no está. Vamos a poner 53 y evalúo con Enter y fíjate ahora que deja el 45 de estar en la 2, se pone como nulo y el 53 está en la 1, la 2 y la 3 dinámicamente, ¿listo? Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, me planteé esta fórmula, no sé si es difícil o fácil para ti, lo único que sé es que tienes que estudiarla y cuando la entiendas le vas a sacar el máximo provecho. También para analizar datos, claro que sí, por ejemplo para hacer una auditoría rápida, construyes la fórmula, le pasas el código y ella te va diciendo si la información está y en cuál de las tablas está. ¿Cómo buscar un valor en varias tablas dinámicamente? Esto podría ser una respuesta válida, aunque yo entiendo que pueden existir otras respuestas. Si existen, por favor, y desde luego que van a existir, déjamela, que con gusto la leo, la estudio y la compartimos también aquí en comunidad a través de un video tutorial. Mis amigos, mi nombre es Andrés, muchísimas gracias por tu presencia y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.